Hola, mi nombre es Claudimara Gámez y junto a mis compañeros Luz, Iván y Daniel estaremos presentando el tema de la destilación. Somos estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estamos cursando la materia de Operaciones Unitarias 3 con el profesor Porfirio Alcántara. Daré inicio explicando un poco en qué consiste la destilación. La destilación es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. La destilación puede resultar en una separación esencialmente completa o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados en la mezcla. En cualquier caso, el proceso explota las diferencias en la volatilidad de los componentes de la mezcla. En química industrial, la destilación es una operación unitaria de importancia prácticamente universal, pero es un proceso de separación física, no una reacción química. La destilación tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la destilación de productos fermentados produce bebidas destiladas con un alto contenido de alcohol o separa otros productos de fermentación de valor comercial. Y en el campo de la industria química se destilan grandes cantidades de productos líquidos crudos de síntesis química para separarlos, ya sea de otros productos, de impurezas o de materiales de partida sin reaccionar. Como vemos aquí, en la práctica la destilación puede llevarse a cabo según dos métodos principales. El primer método se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la condensación de los vapores sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Por lo tanto, no hay reflujo. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna, en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto íntimo con los vapores que ascienden hacia el condensador. Es posible realizar cualquiera de los dos métodos como un proceso continuo o discontinuo. Aquí vemos la destilación flash. La destilación flash o instantánea consiste en la vaporización de una fracción definida del líquido en una manera tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual, separando el vapor del líquido y condensando el vapor. En esta figura muestra los elementos que conforman una planta de destilación instantánea. La alimentación se hace circular por medio de la bomba a través del calentador B, y se reduce la presión en la válvula C. Una mezcla íntima de vapor y el líquido entran en el separador D, en el que permanece el tiempo suficiente para permitir que se separen las corrientes de vapor y líquido debido al gran contacto existente entre el líquido y el vapor antes de su separación. Las corrientes que se separan están en equilibrio. El vapor sale a través de la línea E y el líquido a través de la línea G, como vemos aquí. Aquí vemos la destilación flash de mezclas binarias. La destilación instantánea o flash se usa de manera extensa en la refinación del petróleo, en la cual sus fracciones se calientan en destiladores de tubos y el fluido calentado se evapora instantáneamente en corrientes de vapor y corrientes de líquidos residuales, cada una de las cuales contiene muchos componentes. El líquido proveniente de un absorbedor se somete a destilación instantánea para recuperar una parte del soluto
y el líquido de un reactor a alta presión se puede destilar instantáneamente a baja presión, generando algo del vapor. Consideremos un mol de una mezcla de dos componentes que entra como alimentación del equipo que se representa en la figura que vimos anteriormente. La concentración de la alimentación X sub F, expresada como fracción mol del componente más volátil, siendo la F fracción mol de la alimentación que se vaporiza y retira continuamente como vapor. Por lo tanto, 1 menos F es la fracción mol de la alimentación que sale de forma continua, como líquida, siendo también Y sub D y X sub B las concentraciones del vapor y el líquido, respectivamente. A partir de un balance de materia para el componente más volátil, basado en un mol de alimentación, toda la cantidad de este componente que entra en la alimentación tiene que salir en las dos corrientes que salen del destilador. En esta primera ecuación, X sub F igual a F sub Y, F por Y sub D más 1 menos F por X sub B. Aquí hay dos incógnitas, X sub B y Y sub D. Para usar la ecuación debe contarse con una segunda relación entre las incógnitas. Tal relación está dada por la curva de equilibrio o por una ecuación basada en la volatilidad relativa para las componentes A y B en una mezcla. Alfa se define como esta ecuación que vemos aquí. Dice que alfa sub A por B es igual a Y sub A por E entre X sub A por E, y todo esto dividido entre Y sub B por E y Y sub B por E y X sub B por E. Esto es para mezclas ideales. La volatilidad relativa es igual a la relación entre las presiones de vapor, ya que se cumple la ley de Raoult, y alfa es casi constante en el rango de temperaturas. Aquí tenemos a lo que es igual P sub A y P sub B, y también X sub A y X sub B. Entonces, alfa sub A por B es igual a Y sub A entre X sub A. Todo esto dividido por Y sub B sobre X sub B. Esto es igual a P' sub A entre P dividido entre P' sub B entre P, lo que es igual a P' sub A entre P' sub B. Para mezclas binarias, generalmente se omiten los subíndices, puesto que X sub B es igual a 1 menos X sub A y Y sub B es igual a 1 menos Y sub A. La ecuación 2 se puede convertir en una forma más útil relacionando directamente Y con X, que se entiende que son Y sub A por E y X sub A por E. La ecuación número 4 dice que Y es igual a alfa por X sobre 1 más alfa menos 1 por X. La fracción F de la ecuación 1 no se fija directamente, sino que depende de la entalpía de la corriente caliente que ingresa y de las entalpías del vapor y del líquido que dejan la cámara de destilación instantánea. Y por último, la ecuación número 5 nos dice que H sub F es igual a F por H sub Y más 1 menos F por H sub X, donde H sub F, H sub Y y H sub X son respectivamente las entalpías del líquido de alimentación, el vapor y el líquido producido.
Aquí vemos la combinación de rectificación y agotamiento para obtener productos prácticamente puros. Tanto de la parte superior como de la parte inferior, la columna de destilación, la alimentación, se introduce en un plato de la parte central de la columna. Si la alimentación es líquida, desciende por la columna hacia el hervidor y se agota en el componente A por el vapor que asciende desde el hervidor. Por este medio se obtiene un producto residual que es el componente B casi puro. En la figura que vemos aquí se representa una columna típica de fraccionamiento continuo equipada con los accesorios necesarios y que contiene secciones o zonas de rectificación y agotamiento. La columna A se alimenta cerca de su parte central con un flujo de alimentación constante de concentración definida. Supongamos que la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. La acción de la columna no depende de esta suposición y más adelante se considerarán otras condiciones de la alimentación. En el plato en el que se introduce la alimentación recibe el nombre de plato de alimentación, como vemos. Todos los platos que se encuentran por encima del plato de alimentación constituyen la sección o zona de rectificación, mientras que todos los platos por debajo de la alimentación incluyen también el plato de alimentación. Constituyen la sección o zona de agotamiento. La alimentación desciende por la sección de agotamiento hasta el fondo de la columna, donde se mantiene un nivel definido de líquido. El líquido fluye por gravedad hasta el hervidor B, que es un vaporizador calentado con vapor de agua que genera vapor y lo devuelve al fondo de la columna. El vapor asciende por toda la columna. En el extremo del intercambiador de calor hay un vertedero. El producto residual se retira desde la masa de líquido en el lado de la corriente descendente del vertedero y circula a través del enfriador G. Este enfriador también precalienta la alimentación mediante el intercambio de calor con los residuos calientes. Los vapores que ascienden a través de la sección de rectificación se condensan totalmente en el condensador C y el condensado se recolecta en el acumulador D, en el que se mantiene un nivel definido. La bomba de reflujo F toma el líquido del acumulador y lo descarga en el plato superior de la torre. Esta corriente de líquido recibe el nombre de reflujo. Constituye el líquido que desciende por la sección de rectificación que se requiere para interaccionar con el vapor que asciende. Sin el reflujo no habría rectificación en esta sección de la columna y la concentración del producto de destilado no sería mayor que la del vapor que asciende del plato de alimentación. El condensado que no es recogido por la bomba de reflujo se enfría en el intercambiador de calor E, llamado enfriador de producto, y se retira como producto destilado. Si no se forman azeótropos, los productos destilados y residual pueden obtenerse con cualquier pureza deseada siempre y cuando haya suficientes platos y se utilice un reflujo adecuado. La planta que se representa en esta figura con frecuencia se simplifica para pequeñas instalaciones. En lugar del hervidor puede instalarse un serpentín de calentamiento en el fondo de la columna para generar vapor desde la masa de líquido, y a veces el condensador se sitúa encima de la parte superior de la columna y se suprimen el acumulador y la bomba de reflujo. En este caso,
El reflujo retorna por gravedad al plato superior. Una válvula especial llamada divisor de reflujo se utiliza para controlar la velocidad de retorno del reflujo. El resto del condensado constituye el producto destilado. Esto. Hola, yo le voy a estar hablando sobre los balances de materia en columnas de platos y las velocidades netas de flujo. Para esto nos vamos a apoyar utilizando la figura que pueden ver en pantalla. Esta figura es el diagrama del balance de materia para una planta típica de destilación continua. La columna se alimenta con F moles de concentración X sub F, que es por aquí. Esto genera por aquí D mol hora del producto destilado de concentración X sub T. Y por aquí B moles de producto residual de concentración X sub T. Es posible escribir dos balances globales de materias independientes. El primero sería un balance de flujo de productos. Y el segundo sería un balance de flujo de productos junto con las concentraciones de los mismos. Ambos se podrían utilizar ya sea para encontrar las concentraciones en unos puntos dados o para encontrar el flujo en diferentes puntos de la figura. Velocidades netas de flujo. La magnitud de es la diferencia entre las velocidades de flujo de las corrientes que entran, o sea, por aquí, y salen por la parte superior de la columna, por lo que D será igual a la siguiente ecuación. Podremos también realizar balances similares para encontrar el componente A, que nos quedaría una ecuación de la siguiente manera. Esta ecuación se aplicará a partir de la siguiente zona y será similar en todo el recorrido 1, o sea, esta parte de aquí. El producto X sub D es la velocidad neta de flujo del componente A, que asciende en la sección superior de la columna y que es constante a través de esta parte del equipo. En la sección inferior de la columna, o sea, esta sección de aquí, las velocidades netas de flujo también son constantes, pero su sentido es descendente, obviamente. La velocidad neta de flujo de material total es igual a B, y la del componente A es X sub XB, es B por X sub B, y se aplican las siguientes ecuaciones. La ecuación de B se aplica en la siguiente zona, y ambas ecuaciones son igualmente aplicables a la segunda zona, o sea, esta parte de aquí del gráfico. Ahora hablaremos sobre las líneas de operación. Como pudimos ver en el gráfico, hay dos secciones en la columna y también hay dos líneas de operación, una para la sección de rectificación y la otra para la sección de agotamiento. Primero se debe considerar la sección de rectificación, por lo que la ecuación de la línea de operación para esta sección es la siguiente. La pendiente de la línea definida por la ecuación es la relación entre el flujo de la corriente líquido y el de la corriente de vapor. Para la sección de la columna por debajo del plato de alimentación se obtiene la siguiente ecuación. Esta es la ecuación para la línea de operación en la sección de agotamiento. De nuevo, la pendiente es la relación entre el flujo del líquido y el flujo de vapor. Para una mejor aplicación de ambas fórmulas, es necesario conocer la relación de reflujo. El análisis de las columnas de fraccionamiento se facilita utilizando el concepto de relación de reflujo, del que se emplean dos modalidades. Una de ellas es la relación entre el reflujo y el producto destilado, y la otra es la relación que existe entre el reflujo y el vapor. Ambas relaciones se refieren a cantidades de la sección de rectificación. Las ecuaciones para esta relación son las siguientes, de las cuales utilizaremos solamente la relación entre el reflujo y el producto destilado. Esta nos servirá para sobreescribir de nuevo la ecuación de la
líneas de operación, quedándonos de esta forma. Número de platos ideales utilizando el método McCabe-Thiele. Condensador y plato superior. El dispositivo más sencillo para obtener reflujo y producto líquido y uno de los más utilizados con mayor frecuencia es el condensador total que se representa en la figura, que condensa todo el vapor procedente de la columna y proporciona tanto el producto como el reflujo. Cuando se utiliza un solo condensador total de este tipo, las concentraciones del vapor del plato superior, la del reflujo que va al plato y la del producto destilado son iguales y se representan por X sub P. Por lo que el triángulo ABC que veremos en pantalla de la figura A representa el plato superior en la columna. Por el contrario, cuando se utiliza un condensador parcial, el líquido de reflujo no tiene la misma composición que el producto destilado, es decir, X sub C será diferente de X sub D. Algunas veces se utilizan dos condensadores en serie, como podemos ver. Primero, un condensador parcial, que es este de aquí, para generar el reflujo, y después un condensador final, que es este de aquí, para obtener el producto líquido. Un dispositivo de este tipo se presenta en la figura que pueden ver. El vapor que sale del condensador parcial tiene una composición Y', que es la misma que X sub D. En estas condiciones es aplicable el diagrama de la figura 21.8b. El triángulo que podemos ver en pantalla de la figura representa el plato superior de la columna. El condensador parcial, representado por el triángulo que podemos ver en la pantalla en la figura, es por lo tanto equivalente a una etapa teórica adicional del aparato de destilación. En el tratamiento precedente se supone que el condensador retira solo el calor latente y que el condensado es líquido en su punto de burbuja. Si el reflujo se enfría por debajo de su punto de burbuja, una parte del vapor procedente del plato 1 tiene que condensar para calentar el reflujo, de forma que V sub 1 será menor que V y L será mayor que L sub C. La cantidad adicional de delta L que se condensa en el interior de la columna se determina a partir de la siguiente ecuación. Por lo general, T sub 1 también se utiliza como la temperatura en el punto de burbuja del condensado, que es una temperatura que podemos conocer y sustituir. Ahora hablaremos sobre los platos de alimentación. En el plato donde se introduce la alimentación pueden variar las velocidades del líquido, o del vapor, o de ambas, dependiendo de la fase con la que se alimente. La figura representa en forma esquemática las corrientes de vapor y líquido que entran y salen del plato de alimentación para diferentes condiciones de alimentación. En la figura A se supone que la alimentación está fría y que toda la corriente de alimentación se suma al líquido que desciende por la columna. Además, algo de vapor se condensa para calentar la alimentación hasta el punto de burbuja. Esto da lugar a que el flujo de líquido sea aún mayor en la sesión de agotamiento y a que disminuya el flujo de vapor en la sesión de rectificación. En la figura B se supone que la alimentación está en su punto de burbuja. No se requiere condensación para calentar la alimentación, de forma que V será igual a V vectorial y L vectorial será igual a F más L. Si la alimentación está parcialmente en forma de vapor, como indica en la figura C, la porción del líquido de la alimentación forma parte de L vectorial y la porción de vapor forma parte de V. Si la alimentación es vapor saturado, como se muestra en la figura D, toda la alimentación forma parte de V, de forma que L deberá ser igual a L vectorial y V deberá ser igual a F más V vectorial. Finalmente, si la alimentación es vapor sobrecalentado, como en la figura E, parte del líquido procedente de la sección de rectificación se vaporiza con el fin de enfriar la alimentación hasta el estado de vapor saturado. Por tanto, el vapor de la sección de rectificación consta de, primero, el vapor procedente de la sección de agotamiento y segundo, la alimentación.
Por último, los moles adicionales vaporizados en el enfriamiento de la alimentación. El flujo de líquido que pasa a la sección de agotamiento es menor que la sección de rectificación por la cantidad de vapor adicional que se ha formado, por lo que es posible caracterizar los 5 tipos de alimentación utilizando un único factor, representado por Q y definido por los moles de líquido que fluyen en la sección de agotamiento como consecuencia de la introducción de cada mol de alimentación. Por tanto, Q tiene los siguientes límites numéricos para las siguientes condiciones que vemos en pantalla. El valor de Q para la alimentación como líquido frío se obtiene a partir de la siguiente ecuación, pero para vapor sobrecalentado se utilizará la siguiente ecuación. Ahora hablaremos sobre la construcción de las líneas de operación. El método más sencillo para representar las líneas de operación es, primero, localizar la línea de alimentación. Segundo, calcular el eje Y que intercepta a el cociente entre la concentración del producto destilado sobre la relación del reflujo más 1 de la línea de rectificación y representar en forma gráfica la línea que pasa por la sección y el punto de las concentraciones. Y tercero, trazar la línea de agotamiento que pasa por el punto de las concentraciones y la intersección de la línea de rectificación con la línea de alimentación. Las líneas de operación de la figura que se muestran el resultado de este procedimiento. Ahora hablaremos sobre la localización del plato de alimentación. Esta es de suma importancia, ya que una buena localización podría limitar el número de platos a utilizar en la columna, mientras que una localización no óptima podría aumentar el número de platos necesarios. Para proceder a la explicación de esta, lo haremos mediante la resolución de una problemática. La problemática es la siguiente, la cual nos pide resolver los siguientes puntos. Para resolver el punto A, lo primero que debemos hacer es encontrar los pesos moleculares del benceno y del tolueno, con los cuales podremos obtener las concentraciones de la alimentación, del destilado y del residuo. Con dichas concentraciones y haciendo un balance de materia, podemos obtener el flujo del producto destilado y el flujo del producto residual, obteniendo así la resolución del punto A. El punto B nos pide determinar el número de platos ideales y la localización del plato de alimentación en 3 situaciones diferentes. Empezando por la primera situación. El primer paso consiste en representar en forma gráfica el diagrama de equilibrio que podemos ver en pantalla y sobre él trazar verticales por las concentraciones de alimentación, de residuo y del destilado, prolongándola hasta el diagonal del diagrama, como se puede ver. El segundo paso consiste en trazar la línea de alimentación, en este caso F es igual a 0, y la línea de alimentación es vertical, y es una continuación de la línea de X es igual a X sub F. El tercer paso es representar en forma gráfica las líneas de operación. La intersección de la línea de rectificación con el eje Y, de acuerdo con la ecuación, será igual a 0.216. Este punto se conecta con el punto X sub D en la línea de referencia YX, a partir de la intersección de la línea de operación de la rectificación con la línea de alimentación, se traza la línea de agotamiento que podemos ver a continuación. El cuarto paso consiste en trazar los escalones rectangulares entre las dos líneas de operación y las curvas de equilibrio. Al trazar los pasos, el traslado de la línea de rectificación a la línea de agotamiento se produce en el escalón número 7. Continuando el trazado de escalones, se encuentra que, además del hervidor, se necesitarán 11 platos ideales y que la alimentación deberá introducirse en el séptimo plato, contando desde la parte superior, guiándonos de la siguiente línea. En el segundo caso, calculando el calor latente de la alimentación,
que utilizaremos en la ecuación para calcular a Q nos da que Q será igual a 1.37. Si nos recordamos que habíamos explicado previamente que si Q era mayor a 1, esto quería decir que el líquido entraba de manera fría. Y viendo en la gráfica podemos ver que cuando un líquido de alimentación es frío, se debe utilizar la siguiente línea de alimentación. Entonces, la pendiente de la línea de alimentación que debemos calcular será igual a 3.70. Al trazar los escalones para este caso, tal como se muestra, se encuentra que se requieren un hervidor y 10 platos ideales, y que la alimentación deberá introducirse en el sexto plato. En el caso 3, a partir de la definición de Q, se sigue que para este caso Q será igual a 1/3 y la pendiente de la línea de alimentación es menos 0.5. La solución se presenta en la siguiente gráfica. Esto indica que se necesitan un hervidor y 12 platos y que la alimentación entra por el séptimo plato. Cuando la alimentación es en su mayoría vapor, se requieren más platos, en parte porque la línea de alimentación se inclina a la izquierda y se requieren unos cuantos platos más en la sección de rectificación. En el punto C, se nos pide calcular la cantidad de vapor para unas condiciones ya especificadas. Lo primero que se debe de hacer es encontrar la fórmula del flujo de vapor total. Luego de encontrar la fórmula, esta se deberá sustituir en la fórmula que utilizaremos para encontrar la cantidad de vapor. En el punto D se nos pide la cantidad de agua de enfriamiento. Utilizando la siguiente fórmula, podemos encontrar que la cantidad de agua de enfriamiento es la siguiente. Saludos, mi nombre es Susana Monte y yo le voy a estar hablando de los balances de entalpía. Antes de hablarle de los balances de entalpía, le voy a estar hablando de lo que es la entalpía. La entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente a condiciones de presión constante. Balances de entalpía. Las variaciones reales en las corrientes, vapor y líquido en una columna de destilación dependen de las entalpías de las mezclas del líquido y vapor. Las limitaciones impuestas por asumir un sobreflujo molar constante se pueden eliminar por medio de los balances de entalpía, conjunto con los balances de materia y los equilibrios de fase. Los datos de entalpía se pueden encontrar en un diagrama entalpía-concentración. Considera un balance global de entalpía para la figura que se muestra en pantalla. Además que sus magnitudes sean H sub F, H sub D, H sub B, las entalpías específicas en la alimentación, en el producto destilado y en el producto residual. En unidades de energía por mol. El balance de entalpía en todo sistema es F por la entalpía en F más el calor que entra en el hervidor igual a D por la entalpía en D más B por la entalpía en B más el calor que sale del condensador. Balances de entalpía en las secciones de rectificación y agotamiento. Con referencia a la figura anterior, sea H sub Y, N más 1, la entalpía específica del vapor que asciende desde el plato N más 1, y H sub X, N, la entalpía que sale desde el plato N. El balance de entalpía para la sección comprendida dentro de la superficie de control es P sub N más 1 por H sub Y, N más 1 igual a L sub N por H sub X, N más D por la entalpía en D más el calor que sale del condensador. Otra forma alternativa también se obtiene eliminando
Q sub C por medio de la ecuación que dice que Q sub C es igual a P sub A por H sub Y, A menos R por la enthalpía en D menos T por la enthalpía en D. Al sustituir en la primera fórmula obtenemos B sub n más 1 por H sub Y, n más 1, lo que da igual a L sub n multiplicado por H sub X, n más B sub A por B sub Y, A menos R por la enthalpía en D. Ahora vamos a estar explicando este ejemplo donde usaremos muchas de las fórmulas antes mencionadas. Una mezcla de 50% mol de benceno y tolueno se va a separar por destilación a presión atmosférica en productos de pureza del 98%, utilizando la relación de reflujo 1.2 veces el valor mínimo. El ejercicio nos indica que la alimentación es un líquido a temperatura de ebullición. El ejercicio también nos da una tabla donde buscaremos los balances de enthalpía de vapor y líquido. Comenzaremos haciendo un balance de materia. Vamos a empezar sacando las fracciones molares del benceno, la cual es la sustancia que queremos destilar. Como ya saben, en la entrada hay un 50% de benceno, por tanto la fracción molar en la alimentación en X sub F será de 0.50. La fracción molar en la destilación será de 0.98, ya que obtendremos un producto que contiene un 98% de pureza. Entonces, si restamos 1 menos 0.98, obtendremos 0.02, que será la fracción de benceno que saldrá en el residuo. Ahora, para buscar el valor de D, usaremos la fórmula directa que dice que D sobre F es igual a la fracción molar en F menos la fracción molar en B sobre la fracción molar en D menos la fracción molar en D. Eso será igual a 0.50 cuando sustituimos los valores. Ahora, como no nos dieron un valor en la alimentación, asumiremos que nuestra alimentación es igual a 100 moles. Cuando sustituimos 100 moles y despejamos a D, obtendremos que D es igual a 50 moles. Ahora, por la fórmula que dice que F es igual a D más P, despejamos a B. Como ya tenemos el valor de D y de F, sustituimos y obtenemos que D es igual a 50 moles. Buscaremos el reflujo mínimo por medio de la ecuación que dice que el reflujo mínimo es igual a la fracción molar de la destilación menos Y' sobre Y' menos X'. El valor de X' es igual a X sub F, o sea, ya lo tenemos. También tenemos el valor de X sub D. Lo que nos falta obtener es el valor de Y'. Entonces encontramos a Y' cuando buscamos el punto que intersecta XF y la curva de equilibrio en Y. Obtuvimos 0.62 en Y'. Entonces ahora esos valores los vamos a sustituir en la fórmula de reflujo mínimo. Al sustituir esos valores obtuvimos 1.18 de reflujo mínimo, pero ese valor ahora debemos de multiplicarlo por la relación de reflujo mínimo que nos dieron en el ejercicio. En este caso fue de 1.2. Entonces, por ende, obtuvimos ahora 1.42 de reflujo mínimo. Ahora esa cantidad la vamos a multiplicar por los moles que hay en D, la destilación. En este caso son 50 moles. Entonces multiplicamos eso y obtuvimos 71 moles en el reflujo. Ahora, para saber la cantidad de vapor que sale en la parte superior de la columna, vamos a sumar los moles de reflujo mínimo más los moles de la destilación
que en este caso serían 71 más 50, lo que nos da 121 de moles que salen en la parte de arriba. Ahora vamos a empezar con los balances de entalpía y vamos a tomar 80 grados Celsius como la temperatura de referencia de entalpía, de modo que la temperatura del producto destilado y del reflujo a 80 grados Celsius será igual a 0. Para el vapor de benceno, la entalpía es el calor de vaporización a 80 grados Celsius más el calor sensible del vapor. Así tenemos H sub Y, que es igual a la entalpía de vaporización que le encontramos en la tabla a 80 grados Celsius. En este caso es 7360 para el benceno, más el calor sensible, que este es igual al calor específico en vapor para el benceno, que son 23, por la diferencia de temperatura. Para el vapor de tolueno, la entalpía de vaporización a 80 grados Celsius se calcula a partir del valor en la temperatura de ebullición. Entonces la diferencia de entalpía en el tolueno será igual a la diferencia de entalpía en el tolueno en B, más la diferencia de calores específicos líquido y vapor en el tolueno por la diferencia de temperatura. Para el tolueno a T grados Celsius obtenemos H sub Y es igual a 8134 más 33 por T menos 80 grados Celsius. Para evaluar H sub Y, 1, se supone que la temperatura en el plato superior es de orden de 80 grados Celsius. Puesto que Y sub 1 es igual a la fracción molar en la destilación igual a 0.98, H sub Y es igual a 0.98, que es la fracción de benceno en la destilación, por la entalpía de vaporización del benceno, que es 7360, más la fracción de benceno en el residuo, que es 0.02, por la entalpía de vaporización en el residuo, que es 8174. Esto nos da de resultado 7366 calorías sobre mol. Ahora, en la figura que se presenta aquí, tenemos que para X sub n igual a 0.5, la temperatura será de 92 grados Celsius. Entonces, H sub X, N será igual a la fracción de tolueno en la alimentación por el calor específico de vapor del tolueno, más la fracción de tolueno en la alimentación por el calor específico de tolueno en líquido. Todo eso multiplicado por diferencia de temperatura, por lo que tenemos el resultado 438 calorías sobre mol. Para estimar Y sub n más 1 se utiliza la línea de operación para sobreflujo molar constante, que es la figura de líneas de trazos discontinuas que vimos anteriormente. Entonces, con ese resultado nos vamos a ir a la figura 21.2 y vamos a encontrar la temperatura. En este caso encontramos T igual a 93 grados Celsius. Entonces encontramos H sub Y, n más 1 igual a 0.7 multiplicado por la entalpía de vaporización del benceno más el calor específico del benceno en vapor multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería 93 menos 80 grados. A eso le sumamos 0.3 multiplicado por la entalpía de vaporización del tolueno, que son 8174
multiplicado por el calor específico de vaporización del tolueno, que en este caso son 33, otra vez multiplicado por la diferencia de temperatura. Esto da como resultado 7.942 calorías sobre mol, puesto que L sub n es igual a B sub n más 1 menos T a partir de la ecuación 2151. B sub n más 1 multiplicado por 7.942 es igual a B sub n más 1 menos 50 multiplicado por 478 más los moles que salen en la parte inferior de la columna, que son 121, multiplicado por 7.376. Entonces, a despejar, encontramos que B sub n más 1 es igual a 116 moles. Entonces, sustituyendo B sub n más 1, encontramos que L sub n es igual a 66 moles. Para obtener el flujo de vapor en el hervidor se aplica un balance global para obtener Q sub R. Entonces utilizamos la fórmula que dice que F por la entalpía en F más el calor que entra en el hervidor es igual a D por la entalpía en D más P por la entalpía en B más el calor que sale en el condensador. Para la alimentación a 92 grados Celsius, la entalpía en F será igual a la fracción molar del benceno en la alimentación multiplicado por el calor específico del benceno en líquido más la fracción molar del tolueno en la alimentación multiplicado por el calor específico del tolueno en líquido. Entonces todo eso multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería 92 menos 80, eso da igual a 438 calorías por mol. Para el residuo a 11 grados Celsius, tenemos que la entalpía en B será igual a 0.02, que es la fracción molar de benceno que hay en el residuo, multiplicado por el calor específico del benceno en líquido, más 0.98 multiplicado por 40, y todo eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperatura, que en este caso es 108 menos 80, igual a 1.236 calorías sobre mol. Luego buscamos el calor que sale del condensador, que serían los moles que salen del condensador multiplicado por H sub Y. Entonces sería 121 multiplicado por 7.376, lo que va a ser igual a 892.462 calorías. Ahora lo multiplicamos por la fórmula anterior, que dice que la entalpía en D multiplicado por D más la entalpía en B multiplicado por B más el calor que sale del condensador menos el calor que entra en el sistema, que son 100 moles por 438, nos va a dar igual a 910.496 calorías. Se aplica entonces un balance de entalpía alrededor del hervidor. Entonces en el balance tenemos que el calor que entra en el hervidor, Q sub R, más L sub B por la entalpía en X, B será igual a V sub B por la entalpía en Y, B más H sub B multiplicado por B. El vapor procedente del hervidor contiene 5% de benceno a 111 grados Celsius. Entonces tenemos que la entalpía en Y sub B será igual a la fracción molar de benceno en el hervidor multiplicado por el calor de vaporización del benceno más el calor latente de benceno a una temperatura de 111 grados Celsius. Entonces eso se lo vamos a sumar a la fracción molar del tolueno multiplicado por el calor de vaporización del tolueno, y le vamos a sumar el calor latente del tolueno a 111 grados Celsius.
Entonces la entalpía en X, B será igual a la fracción molar del benceno multiplicado por el calor latente del benceno a 110 grados Celsius líquido más la fracción molar del tolueno multiplicado por el calor latente del tolueno en líquido. Eso será igual a 1192 calorías por mol. Ya que L sub B es igual a V sub B más 50 y H sub Y, B menos H sub X, B es igual a 7.949 calorías sobre mol, V sub B será igual a el calor que entra en el hervidor más 50 moles, que son los moles que están en el hervidor, multiplicado por la entalpía que entra al hervidor, menos 50 por 1236, será igual a V sub B será igual a el calor que entra en el hervidor más 50 moles, que son los moles que están en el hervidor, multiplicado por la entalpía que entra al hervidor, menos 50 por 1236, será igual a 114.3. Entonces en L sub B tenemos que V sub B más 50 será igual a 164.3. Aproximadamente se tiene el mismo valor de V sub B a partir de Q sub R y el calor de vaporización del tolueno. Y aquí vemos que la diferencia de estos dio 114.4 moles. Alimentaciones múltiples y extracción por destilación de corrientes laterales. En ocasiones la columna es alimentada 2 o más veces por diferentes platos. En esta figura se puede ver el diagrama X, Y para una columna con dos alimentaciones de líquido F sub 1 y F sub 2. La línea de operación superior por encima de donde ingresa F1 no se afecta. La línea media tiene una pendiente mayor a la línea superior a causa del líquido aumentado a partir de F1. Y la línea para la sección más baja donde la cantidad de líquido es el mayor y tiene la mayor pendiente. Lo mismo pasa cuando salen dos corrientes de destilación. La extracción por destilación reduce la cantidad de líquido que pasa por la sección de abajo. Así que la pendiente de la línea de operación en esta región es menor que en la sección alta. Diseños de columna de plato perforado. A la hora de diseñar una columna de platos hay que tomar en cuenta muchas especificaciones, como por ejemplo, qué cantidad de platos se van a añadir. Un error en una de esas especificaciones nos puede dar lugar a un mal fraccionamiento, menor capacidad de la deseada, baja flexibilidad de operación y la corrección de esto puede llegar a ser muy costoso. Dependiendo de lo que queremos separar y de la capacidad que va a tener nuestra columna de destilación, las medidas pueden variar. Un ejemplo, los diámetros de las torres varían de 1 pie a 30 pies. El número de los platos varía de unos pocos a un centenar. También el espaciado de los platos varía de 150 milímetros a menos de 1 o 2 metros. Es importante que quienes diseñen las columnas de fraccionamiento sean unos expertos en el área, en especial en aplicaciones no usuales y en grandes unidades. Operación normal de los platos perforados. Los platos perforados son diseñados para poner en contacto una columna ascendente de vapor y una descendente de líquido. El líquido fluye a través de un plato y pasa sobre un vertedero a través de un tubo de descenso que conduce al plato inferior. En cada plato hay un modelo cruzado en vez de un flujo contracorriente, pero de todas maneras la columna se considera que hay un flujo contracorriente de líquido y vapor. Caída de presión de vapor. El flujo de vapor que pasa a través de los orificios y el flujo que circula sobre el plato requieren una diferencia de presión.
La presión necesaria se desarrolla de manera automática en el hervidor, que genera vapor a una presión suficiente para vencer la caída de presión en la columna y en el condensador. La caída total de presión se calcula para determinar la presión y la temperatura en el hervidor. Y la caída de presión en cada plato debe comprobarse para así asegurar que el plato trabajará correctamente, sin goteo ni inundación. La caída de presión por lo general se expresa como una carga equivalente a mililitros o pulgadas de líquido. La caída de presión sería igual a la pérdida de fricción en el plato seco más la carga equivalente de líquido sobre el plato. Bueno, me toca lo que es el límite de operaciones de los platos. Para velocidades bajas de vapor, la caída de presión no es suficiente grande para evitar que el líquido descienda a través de algunas perforaciones. Estas condiciones reciben el nombre de goteo y es más probable que ocurra si hay un ligero gradiente en la cabeza del líquido a través del plato. Esto lo que nos quiere decir que es que en la torre de destilación, en los platos, cuando el vapor pasa por las perforaciones, a veces se da el caso de que los platos tienen una temperatura dada que hace que el vapor se condense y no pasa por la perforación, sino que se vuelve líquido y cae de nuevo en el plato inferior que tenía. El límite inferior de operaciones podría aplicarse utilizando perforaciones más pequeñas, o una menor fracción del área abierta, pero estos cambios aumentan la caída de presión y reducen la velocidad máxima del flujo. Un plato perforado, por lo general, opera en un intervalo de velocidades de flujo comprendido entre 3 y 4 veces los puntos correspondidos del goteo. O sea, al plato para poder, como queremos decir, arreglar el problema del goteo, lo que le hacemos es que le aumentamos el área de la perforación, pero eso trae sus consecuencias, como mencionamos acá, que aumenta la caída de presión y reduce la velocidad de máxima de flujo, la cual nos ayuda en la eficiencia. Consecuencia, con un gradiente de este tipo, o sea, un gradiente en el plato, el vapor tiende a fluir a través de la región donde hay menos líquido y por lo tanto menos resistencia al flujo, mientras que el líquido fluye por el espacio donde la profundidad es mayor. O sea, el vapor, mayormente en los platos, es necesario que el vapor pase por donde haya mayor líquido para que se mezclen y así enriquecer lo que es la mezcla. ¿Cómo evitar el goteo en los platos? Este problema se puede arreglar cambiando los platos a que no sean platos perforados normales. Podemos cambiar lo que es los platos con válvulas y platos de campanas de goteo. Pero estos dos platos traen consecuencias, como son que aumentan la caída de presión en gran parte, aunque aumentan la transferencia de masa, así evitando lo que es el goteo. Columna de platos con válvulas. En una columna de plato con válvulas, las aperturas del plato son bastante grandes, típicamente de 38 milímetros entre 112 pulgadas de diámetro. Las aperturas están cubiertas con tapas o válvulas que se elevan y caen a medida que los flujos de vapor varían, suministrando un área para el flujo de vapor. O sea, el de válvula lo que tiene como una rejilla que cuando sube el vapor, él sube un poco para que pueda pasar y así no haga goteo. Ventajas: una mayor relación de rechazo. La relación de máxima velocidad de vapor permisible para la velocidad más baja a la que la columna funcionará satisfactoriamente, hasta 10 o más, de modo que el rango de operaciones de la columna es grande. Aumenta el área de burbujeo disponible y mejora la distribución del flujo de vapor a través de los platos.
ayudando a aumentar el burbujeo disponible, nos ayuda a que se enriquezca más lo que estamos destilando. De ventajas, son muy caros y aumenta mucho lo que es la presión del vapor. Eficiencia de los platos. Para pasar de platos ideales a platos reales, es preciso conocer la eficiencia de los platos. El tratamiento que sigue es aplicable tanto para columna de absorción de gases como para columna de destilación. Tipo de eficiencia de platos. Existen tres tipos de eficiencia de platos. Eficiencia global, que se refiere a toda la columna. Eficiencia de Morfer, que se aplica a un solo plato. 3. Eficiencia local, que se refiere a una localización específica en un solo plato. Cuando decimos localización específica en un solo plato, como podemos ver en una torre de destilación, en cada plato hay como una válvula donde usted puede coger muestras. Eficiencia global. Es sencillamente sencilla de utilizar, pero también es la que tiene menor fundamento. Se define como una relación entre el número de platos ideales que se necesitan en toda la columna y el número de platos real. Por ejemplo, 8. Si se tiene 6 platos ideales y la eficiencia global es de 60%, el número de platos real es igual a 6 entre 0.60, que es igual a 10. La eficiencia de Mowry es por tanto la variación de la composición de vapor al pasar de un plato al siguiente, dividida entre la variación que tendría lugar si el vapor que sale estuviese en equilibrio con el líquido que sale. En general, el líquido que sale no es igual que el líquido promedio situado sobre el plato. Y esta distinción es importante al comparar la eficiencia local y la de Mowry. También, como podemos ver, lo que es la recirculación en la destilación, hay muchos procesos que se recirculan para poder así poder enriquecer lo que es el líquido que vayamos a destilar. Entonces, la recirculación ayuda mucho a lo que es aumentar la eficiencia en sí, aunque, como es lógico, duraría más el proceso. Fórmula de eficiencia de Mowry. Es decir, la eficiencia de Mowry es igual a la concentración real del vapor que sale de los platos menos la concentración real del vapor que entra en el plato entre la concentración de vapor en equilibrio con el líquido del conductor de descenso que sale del plato menos concentración real de vapor de entrada del plato. O sea, usted va a ver la concentración real del vapor que sale del plato en el final del plato, y después tú vas a ver la concentración real de vapor que entra en el plato, o sea, cuando entra, y ahí usted va a calcular lo que es la eficiencia del móvil con esos valores. Las columnas que operan a gran velocidad tendrán un arrastre significativo y eso reduce la eficiencia del plato. O sea, mientras más rápido se opera, el vapor tiene una gran velocidad, la eficiencia baja, porque las gotas del líquido arrastrado son menos ricos que el componente más volátil, que es el vapor. Aunque se ha publicado métodos aceptados para arrastres, la mayor parte de las correlaciones empíricas para la eficiencia del móvil se basan en muestras de líquidos que provienen de platos, y estos incluye el efecto de arrastre. Eficiencia local. Eficiencia local es igual a la concentración de vapor que sale de un lugar específico sobre el plato. O sea, tienes que localizarlo, el lugar que tú quieres ver la eficiencia.
en qué plato usted quiere calcular la eficiencia, menos la concentración de vapor de entrada en el plato, en el plato N, o sea, en el plato que usted elija, en el mismo lugar. Concentración del, entonces, entre la concentración de vapor en equilibrio con el líquido en el mismo lugar, menos la concentración de vapor que entra en el plato, en el mismo lugar. Vamos a ver un pequeño ejemplo, para no alargarlo mucho. Ejemplo 21.6, lo pueden ver en el libro de McCabe, en el capítulo de delación. Una columna de platos perforados que operan a presión atmosférica va a producir metanol casi puro a partir de una alimentación acuosa que contiene un 40% en mol del metanol. El flujo de destilado es de 5.800 kilogramos entre horas. A. Para una reacción de reflujo de 3.5 y un espaciamiento entre los platos de 18 pulgadas, calcule la velocidad de vapor permisible y el diámetro de la columna. Ya los otros mandatos vienen siendo casi lo mismo, pero con diferente espacio. Solución. Calcule el UC en la parte superior de la columna, porque la inundación es más probable aquí, donde la densidad de vapor es más elevada que en la base. El UC es la máxima velocidad de vapor. El UC es la máxima velocidad de vapor. Ahí vemos propiedades físicas del metanol, que es el peso molecular, 32, el punto de ebullición 65. Entonces acá lo que calculamos primero, lo que es la densidad del vapor, peso molecular, entre lo que es el 22.4, que es, que es como una conversión de un mol de cualquier gas a litro por 338, que eso está en Kelvin, porque si ustedes se fijan, el 65 puntos de ebullición del metanol más 273 da 338, y 273 arriba para hacer la conversión, y eso te va a ti 1.15 kilogramos entre metros de metro cúbico. Velocidad de vapor y diámetro de columna. En la figura 21.6 está en el libro de McKay, como acabo de mencionar. Vemos lo que hay ahí, la longitud entre el volumen multiplicado por la densidad de vapor entre la densidad del líquido. Entonces es igual a 3.5 entre 4.5, 1.15, lo calculamos hace unos segundos, entre 750 es igual a 3.04 por 10 a la menos 2. Ok, con este valor vamos acá, y para un espaciamiento de plato de 18 pulgadas, porque hay que hacer una corrección, es igual a 0.29, que es igual a la máxima velocidad de vapor, la UC, entre la densidad del vapor, entre la densidad del líquido menos la densidad de vapor, entre 1 y 6. Y eso, y eso nos ayuda a calcular lo que es la velocidad de vapor permisible, UC, que va a ser igual a ese cálculo, a 0.29 entre entre 150 menos 1.15, entre 1.15, que ya es la densidad del vapor que la acabamos de mencionar, y 19 entre 20, que es igual a 7.32 pie entre segundo, o 2.23 entre metros de segundo. Para lo que no se fija, para si ustedes no se fijaron, lo que hicieron fue que despejamos, por eso usted ve que la densidad del líquido está arriba, retándola con la densidad
de vapor entre la densidad de vapor. Fue como inversa, fue como recíproco. Y ahí terminamos ya otro mandato, casi lo mismo, solamente cambiando lo que es acá, el espacio de los platos. Ok, el flujo de vapor es igual a la velocidad entre D, que es la incógnita, entre el radio R más 1 a 4.5D. Aquí despejamos. 5800 es el flujo que mencionamos en el mandato, más por el 4.5, que viene siendo el volumen, entre 3600 por la densidad del vapor, igual a 6.30 metros cúbicos entre segundos. Eso es para calcular el flujo del vapor. En el área transversal de la columna, el área de la burbuja es igual a 6.30 entre 2.23, que es igual a 2.83. Ahí, ya para no alargar mucho la cosa, ya que una diapositiva, queda a mencionar que mayormente en, en las industrias tienen que siempre calcular a cada tiempo lo que es lo, la eficiencia de los platos, ya que eso determinaría la calidad de la destilación que están haciendo. Gracias por escucharme, espero que no se hayan aburrido y gracias.